Gracias, señor presidente. Debo decir que no solo no vino la ministra, sino que pocos diputados y diputadas también para un tema tan importante, ¿no? Y por lo que decía recién... Yo no me levanté de aquí. No. Por lo que decía la diputada recién, yo tenía pensada la misma pregunta sobre la tuberculosis, porque el otro día estuve en la ciudad de La Plata y me comentaban con mucha preocupación cómo aumentaron los casos de tuberculosis en las escuelas. Y entonces la primera reflexión que me surge a través de la exposición de la licenciada es que falta un cruce en su exposición, que es el cruce con la suba de la pobreza y la indigencia. No puede ser que no haya una sola mención cuando es evidente que eso repercute directamente en el sistema de salud público y en la salud pública en general. Porque además el Ministerio de Salud, que alguien pudo también rebajarlo un poco más, pero hablemos de ministerio, es uno de los que tiene sobre sus hombros la pesada carga de los 90 que nadie se animó a tocar en años y años, la descentralización, la fragmentación, la municipalización que lleva a que los salarios del personal de salud en muchos casos esté atado a los salarios municipales de terror, que dan vergüenza. Pero bueno, ese es el tema primero que habría que discutir, ¿no? Cómo se cruza la salud pública con la situación de pobreza e indigencia en nuestro país, el aumento de enfermedades como la tuberculosis y otras, y en segundo lugar, cómo sigue funcionando un ministerio con las mismas características que lo pensó el menemismo, que era de destrucción de la salud pública, lo mismo que hizo con la educación. Y creo que si pienso en el último tiempo, de la mayor parte de movilizaciones en la que hemos participado con el diputado del Caño, con otros referentes del Frente de Izquierda, son sobre salud. Hoy misma se realizó una en la ciudad de Buenos Aires y así en todo el país. Un tema que quiero preguntarle es sobre el recorte de la decisión administrativa de Massa y Mansur, donde se recorta 10.000 millones para prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevisibles. Entiendo que la excusa que se da es que, bueno, como no se necesitó comprar vacunas, eso pudo recortarse. Mi pregunta es, ¿a dónde se reasignó ese dinero? Está bien, no se necesitaron comprar tantas vacunas como el año anterior, pero ¿a dónde fue a parar? ¿Fue a parar el Fondo Monetario? ¿A dónde fue a parar esa reasignación de partidas? Después quiero consultarle sobre el programa Remediar, porque recibí la denuncia de personal médico que nos dice que la mitad de los medicamentos del programa Remediar no están disponibles en los centros de salud y en los hospitales. Que en la planilla del Remediar faltan además muchos medicamentos, por ejemplo, le nombro dos, ciprofloxacina y clindamicina, dos medicamentos que se recetan habitualmente o con una cierta regularidad, por ejemplo, el primero para infecciones urinarias o de piel, muy frecuentes también asociadas a la pobreza a la que está sometida la población de nuestro país, y que son prácticamente imposibles de comprar para cualquier familia trabajadora. Esa es la primera pregunta, ¿qué pasa con eso y cómo piensan solucionarlo? Después, hay importantes hospitales, como el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de la localidad de Cañuelas, donde nos dicen que los trabajadores, bueno, aclaro que cumplieron un importantísimo rol en la pandemia, este centro de salud, y nos dicen dónde hay trabajadores que están contratados como monotributistas, es decir, totalmente precarios. Y esto lo quiero destacar porque en la pandemia los aplaudimos, se salía a los balcones a aplaudir al personal de salud, y me parece totalmente ofensivo que al día de hoy sigan en las mismas condiciones de precariedad y bajos salarios que tenían antes de la pandemia. Bueno, ni que hablar de los cientos de trabajadores de limpieza y mantenimiento, es una tarea muy importante en un centro de salud, la limpieza y el mantenimiento, pero que trabajan tercerizados y sin ningún derecho. En el mismo sentido, el Hospital Posadas, también, como dije antes, creo que la mayor cantidad de movilizaciones que participé durante el gobierno de Mauricio Macri fueron acompañando a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas, que sufrieron un fortísimo ataque
Y aquí también denuncia el sindicato de médicos SICOP, la mayoría de los trabajadores son precarios. Un médico ingresante tiene un salario inferior a 130.000 pesos. Es decir, médicos que dependen de su ministerio. Asimismo, hay 12 trabajadores que fueron despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron reincorporados, pero al día de hoy no cobraron sus salarios adeudados. También nos preocupa particularmente la situación del Hospital Posadas, un hospital emblemático para nuestro país. Y quiero consultarle también de la comparación del presupuesto 2022 y el 2023, o sea, de lo presupuestado, no del presupuesto, no hay presupuesto. Surge que los fondos para el Hospital Garrahan caerían en términos reales en un 9% si se toma la inflación real proyectada por cifras CTA y 14% caerían si se toma la que se calcula con el REM, el Banco Central. Entonces, esta es la pregunta. También el Garrahan, un hospital muy importante para nuestro país. ¿Y qué es lo que piensan recortar con esta caída presupuestaria en salarios, en equipamiento? ¿Qué es lo que tienen planeado? Una enfermera de este hospital pediátrico gana 144.000 pesos, un camillero del Garrahan 85.000. Eso es el salario que hoy está pagando ese hospital. Los médicos, residentes y concurrentes, sabemos, son importantísimos en el sostenimiento de la salud pública, trabajan jornadas de más de 36 horas seguidas y tienen salarios bajísimos. Bueno, en el día de hoy hubo una protesta muy importante en la ciudad de Buenos Aires, en los próximos días va a haber en la provincia de Buenos Aires, y hay varios hospitales bajo la jurisdicción de su ministerio, como el Cruce Florencio Varela o el Garrahan, donde los residentes se encuentran sin continuidad laboral cuando termina la residencia. Y eso es algo que nos preocupa particularmente, porque el Estado estaría formando profesionales que después simplemente descarta. No entendemos con qué criterio se decide una cosa de ese tipo. Y algo por lo que se dijo acá de la ley de salud mental, ojalá la pudiéramos discutir más seguido, ¿no? Porque es un tema que preocupa muchísimo a la población. Acá se hizo desde los distintos partidos mayoritarios referencia a que nunca se cumplió, nunca se llegó al 10% del presupuesto en salud, pues todos gobernaron, nadie lo hizo y sigue siendo un reclamo. Los cálculos a mí me dan un poco diferente que la diputada Carrizo, del 1.42 se baja al 1.37, es el cálculo que nos da a nosotros, pero en todo caso estamos de cualquier manera hablando de un recorte en un momento, que en eso creo que coincidimos todas, sumamente crítico en lo que respecta a la ley de salud mental. Y escucho, es un tema muy vigente, se habla mucho en los medios de comunicación y se le achaca todos los problemas a la ley. Se ha hecho una campaña fortísima contra esta ley. Lo que no se dice es que no se le da el presupuesto, que no se le aplica, que no se piensa cómo se hace para formar los equipos para que esto se haga, y creo que debería ser hecho de manera urgente. Entonces queremos preguntar cómo se va a hacer para implementar esta ley y no que todas las campañas sigan siendo achacadas a la ley. Después la última, tenemos también algunas quejas de que las obras sociales ponen muchas trabas para aplicar la ley de IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué información tienen de esto y a todo evento qué piensan hacer para que se cumplimente efectivamente la ley? Gracias.